El tema que voy a tratar es un tema que va a ser continuo en las siguientes semanas. Aún la semana que entra, que vamos a tener el aniversario de la iglesia, también voy a tomarlo para hablar acerca de ese tema, continuar con el tema que voy a empezar el día de hoy, que habla acerca de paz en medio de las tormentas. Paz en medio de las tormentas. Sé que la situación inmigrante en Estados Unidos es una situación crítica en estos momentos. Y eso puede producir en nosotros una inquietud y una dificultad para poder estar en paz con las cosas diarias que uno hace. Me comentan de que algunos no salen nada más que a comprar su comida y se encierran otra vez en su cuarto, en su casa, y no sospechan de todos. Y pues puede ser bueno eso que tenga uno precauciones, pero vivir con miedo creo que es una cosa que Dios no nos ha llamado a hacer. Por eso decidí tomar ese tema. Dios sigue en el trono. ¿Quién está en el trono? Algunos pueden decir, no, pues el presidente está en el trono. No, no está en el trono, es un hombre más. Algunos pueden ponerle nombre y apellido a la persona que piensa que tiene más influencia en el mundo, ¿sí? Pero Dios sigue estando en el trono, ¿sí? Entonces voy a tratar ese tema, la soberanía de Dios y presencia de Dios en el caos. Hay un salmo, el Salmo 46, tiene varios versículos, solamente decidí señalar 3, solamente como una introducción. Ese no va a ser el sermón, solamente una introducción. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Cuánto dicen amén? Dios es el que es nuestro amparo. Yo sé que lo primero que tratamos de hacer es el abogado tal, el doctor tal, el ingeniero tal, el pariente tal que tiene más dinero. Ese es el que es nuestra solución. Pero la primera cosa que una persona debe de hacer con nuestras dificultades es ir a Dios. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y aunque se traspasen los montes al corazón de la mar. Bramarán y turbarse los aguas, temblarán los montes a causa de su braveza, pero dice Sela, yo voy a confiar en Dios, es la palabra de más o menos lo que significa. Y entro al tema. Voy a hablar de un hombre llamado Ezequías. Pues saquen su Biblia y busquen el libro de Ezequías, capítulo 5. Y los que hayan encontrado el libro de Ezequías va a ser un milagro, porque el libro de Ezequías no está en la Biblia. El libro de Ezequías no está en la Biblia, es un rey. Suena como Ezequiel, suena como Jeremías, pero no es ni Ezequiel ni Jeremías, okay, no está en la Biblia. Ezequías sí es un rey que está en el libro de Segunda de Reyes, ¿sí? Y voy a hablar un poquito acerca de él. Capítulo 18, Segunda de Reyes, capítulo 18, si es que tienes Biblia. Dice en la palabra de Dios, ¿sí?, que comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén por 29 años. Ahí es la introducción de este rey que se hizo famoso, uno de los reyes más famosos de todo el pueblo hebreo. Digo hebreo porque incluye judíos e israelitas. Ahora voy a hablar de la diferencia entre uno y otro. ¿Cómo llegaron a tener dos reinos? Porque estoy hablando del reino del sur, que era el reino llamado el reino de Judá, y el reino del norte se llamaba Israel. ¿Cómo llegó a haber dos reinos? Bueno, originalmente, ¿sí?, cuando llegaron de Egipto los israelitas, los hebreos, con Moisés al frente, y luego entró Josué para conquistar la tierra que Dios les había dado. Al final de cuentas, unos 400 años después, la conquistaron y dijeron los israelitas: demos un rey, queremos un rey como todas las tribus. Y Dios dijo: pero me están quitando a mí porque yo soy su rey. Y decimos: no, queremos un rey. Y Dios le levantó un rey, un hombre alto, fuerte. Dice que le sacaba una cabeza encima de todos los demás. Altísimo estaba el hombre. ¿Sí? Y lo vieron todos y dijeron: este sí es un rey, mira nomás qué tremendo porte tiene. Pero resultó difícil para ellos. Este rey empezó a cobrarles impuestos, les quitaba sus tierras, les quitó, por alianzas agarró a sus hijas y todo tipo de cosas.
Y Dios lo desechó. Este no me gustó. Lo escogieron ustedes, les gustó a ustedes, pero a mí no. Yo voy a escoger a uno segundo mi corazón, según el corazón de Dios. Y levantó un hombre llamado David. David entonces lo sacó entre una tribu bien pequeña, una familia muy humilde. Un hombre tenía 7 hijos y los otros 6 estaban altos y fuertes, y este era el menor, el que cuidaba los borregos allá en el fondo del monte. Dijo, con ese me quiero quedar yo, porque cuando el profeta que fue a ungir a ese rey vio a los grandotes hermanos de David, dijo, este debe ser un buen rey, y este segundo, y ese tercero, y el cuarto, pues más o menos, el quinto uno, el sexto, pero el séptimo, el último, el más pequeño, ese fue el que escogió Dios. Le dijo a ese rey, tú vas a ser rey por todas las generaciones, voy a hacer un reino contigo que no se va a terminar. Tuvo un hijo después de este hombre, tuvo varios hijos, un problema, no sé el sermón, pero muchos problemas. Uno de ellos se llamó Salomón, que fue el que le siguió a David. Este hombre se volvió muy famoso, muy sabio. Cuando Dios lo llamó y le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Así como el genio de la lámpara, dame un deseo, ¿qué quieres para ti? Y el hombre dijo, yo quiero sabiduría para saber dirigir a tu pueblo. Y Dios se impresionó con la respuesta que le pidió, que le dijo Salomón, y le dijo, pues mira, tú no me pediste ni riquezas, ni poder, ni trono, ni mujeres, yo te voy a dar mucho más de lo que tú me has dado, y aparte de la sabiduría que me has dicho. Y en el tiempo de Salomón, el reino de Israel, de los hebreos, se expandieron mucho más, que nunca habían tenido tanto, y ni en toda la historia tuvieron tanto. Pero Salomón murió y tuvo un hijo también, Roboam se llamaba, parece. Y Roboam, el hijo de papi, también cuando se murió Salomón, vinieron con él y le dijeron, ¿quieres ser nuestro rey? ¿Pero qué nos vas a ofrecer para ser nuestro rey? Y se conjuntó con sus amigos, los que crecieron con él, los atarantados igual que él, y ellos le dijeron, pues diles que tú vas a gobernar con hierro y que vas a pedirle el doble de lo que el rey le pedía antes como impuestos, y vas a tenerlos todos en tu poder. Y él dijo así, pues yo quiero a todos en mi poder porque yo soy el hijo del rey. Y 10 de las tribus, 12 tribus, dijeron, a tu padre conocíamos, a David lo conocíamos, pero a ti no te conocemos, ahí nos vemos. Se separaron 10 tribus. Se quedaron solamente 2, Judá y Benjamín, parece que es el más pequeño de los pueblos. Se quedaron ahí en el sur. En el norte, 10 tribus. Esas 10 tribus se llamaron Israel, el pueblo de Israel. El sur, con 2 tribus, se llamaron Judá, el reino de Judá. Judá era la tribu que se había quedado con ese nombre. Entonces Judá, judíos, viene de ese nombre. Y fueron paralelos sus reinos, pero el reino del norte duró solamente 120 años. En cambio el reino del sur duró mucho más, 345 años. Y ahí es donde se enfoca esta historia, cuando el reino del norte se lo llevan preso, y las 10 tribus esas se desaparecieron o se desvanecieron entre la tierra. Las 10 tierras, las 10 tribus perdidas le llaman a esas tribus, porque se desvanecieron entre los demás. Pero ¿cómo sucedió eso? 25 años era este rey cuando empezó a reinar en Israel, en Judá, perdón, reino del sur, Judá. 25 años. ¿Qué hacías todos los 25 años? ¿O qué haces todos los 25 años? Casi 25, ¿verdad? ¿Qué haces tú? 25 años y ya tener una responsabilidad tan grande de dirigir un reino entero. A mis 25 años, tenía 25 cuando empecé mi primer pastorado. ¿Sí? Llegué a una iglesia, 25 años solamente, soltero. ¿Sí? Llego ahí
y los hermanitos que me llevaron ahí, una larga historia también, me llevaron a ver a un hermano mayor, ¿sí? De los hermanos fuertes, de los viejos que ya tenían conocimiento de la palabra. Aunque era su primer pastor para todo ese pueblo donde estábamos llegando, aún así me llevaron con este hermano, que tenía experiencia en el evangelio con otras iglesias. Y le dijeron: mire, venimos a presentarle a nuestro pastor, ¿sí? Este joven es nuestro nuevo pastor. Y el hermano le dijo: ¿qué me va a enseñar este muchachito? A mí tráiganme un pastor de veras. No, este muchachito, ¿qué me va a enseñar? No sabe ni limpiarse las narices todavía de seguro. ¿Qué me va a enseñar este muchachito? ¿Sí? Ay, y no me lo mandó decir, estaba diciendo frente de mí, ¿sí? Yo digo: bueno, ok, sí, así uno tiene que aprender, supongo. Los 25 años nada más tenía, ¿sí? Ya después lo andaba regañando y disciplinando porque andaba haciendo sus cosas, ¿sí? Y ya cuando me fui de ese lugar 3 años después, ese mismo hombre me dijo: pastor, quédate aquí, yo te regalo un terreno. Aquí los hermanos te construyen una casa para que vivas aquí con nosotros. Y entre las muchachitas aquí, escoge una de ellas y con ellas te casas. Ya me estaba haciendo la vida fácil ahí, pero al principio me costó trabajo. 25 años. ¿Qué haces tú a los 25 años? Bueno, vamos a ver qué hizo este hombre. Sigo leyendo en esta presentación de Ezequías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, un buen rey, de los pocos que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Otro David, o sea, no era David, pero era el hijo de David, pero no era el hijo de David, habían pasado más de 120 años o 120 años, entonces, pero lo comparan con David. Oye, qué bueno que uno lo pueda comparar con alguien muy importante. Habían pasado muchos reyes, pero en lugar de compararlo con uno de tantos reyes que hubo, lo comparan directamente como David, con David, el que era conforme al corazón de Dios, hizo lo recto delante de Jehová. Él quitó los lugares altos. Su padre, Acaz, ¿sí? Acaz era su padre, era otro rey también, obviamente. Él era hijo de un rey. A los 25 años fue cuando empezó a gobernar. Su padre había hecho alianza con los asirios. Fue a Damasco. Allá le gustaron los ídolos que tenía el rey de Asiria, y trajo varios de esos ídolos y replicó templos dentro de Jerusalén para que la gente del pueblo de Jerusalén adoraran a esos ídolos. Acaz. Y no nada más eso, por todos lados su papá Acaz se puso a poner templecitos en los lugares altos, y allí adoraban a los ídolos o a Jehová, una mezcla entre los dos religiones. Pero se levanta Ezequías y rompe con su padre y dice: lo que mi padre hizo es mi padre, pero hizo mal. Y se necesitan hombres que tengan el valor de romper con las tradiciones viejas de su padre, que si su padre ha sido un alcohólico, puedan no decir: yo no voy a ser alcohólico aunque mi padre haya sido alcohólico. Si su padre era un mujeriego y tenía varias mujeres, y a lo mejor eres hijo de una de las otras mujeres del padre ese, tú puedes decir: yo no voy a ser como ese padre. Si tu madre también no tuvo una buena vida y estuvo con varios hombres, tú puedes decir: yo no voy a ser igual a eso. Y este rey dijo: yo no voy a ser como mi padre, y se puso a quitar cosas. Otra cosa interesante de eso es que dice: y cortó los símbolos de acera y hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neautusán, que significa la cosa de bronce, no el ídolo, no el gran serpiente que nos libró en el desierto, sino simple y sencillamente es una cosa de bronce. Cuando alguno se enfrenta a la idolatría, la gente tiene miedo de que la imagen que han adorado por tantos años le pueda hacer algo, y no se atreven a romperla. Mejor se la regalan a la comadre, que sea la idolatría, yo no sé. Pero creo que se evita romper algunas veces cosas que no tenemos que tener en nuestras casas. Si alguien lee esta historia de Ezequías en el libro de Crónicas, que también se menciona porque son paralelas, Reyes y Crónicas son paralelos,
se va a dar cuenta que este hombre limpió el templo de Jerusalén, reconstruyó los muros, hizo un avivamiento en la iglesia, y no nada más eso, sino que también celebró otra vez la Pascua y hizo varias cosas este hombre, un hombre famoso. ¿Sí? Déjame ver si me salté algo aquí. No me salté nada. Porque otro punto interesante de este rey, ¿sí?, es que, siguiente versículo, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová proscribió a Moisés. Aunque perdí un versículo, no sé cómo estaba ese versículo. Este no es. Me parece que está en el 2, no lo alcancé a leer. Pero si no es que en el 1 y no lo encontré. Sí. Ya es un pasaje que dice, la mamá de Ezequías era Abías. No sé cuál es ese versículo, pero está ahí, no sé si lo olvidé ponerlo, que lo saqué de la... Lo interesante para mí de ese el nombre de Abías, o de ese el nombre de mamá, es que sé que todos los hombres grandes tienen una mamá que los guía, que los enseña, que los encamina. Y mamá que estás aquí, ¿sí?, y tienes hijos pequeños, tú puedes hacer de ellos hombres grandes. Tú puedes hacer de ellos mujeres de Dios, personas que no nada más mencionen su nombre, sino que mencionen tu nombre ahí junto con ellos, porque se reflejan el carácter que tú les has enseñado, que tú les has dicho. Sigo diciendo, sigo hablando de esto. Debe de estar aquí. ¿Sabe qué? Que no creo que haya terminado el versículo 4, sino que es el 5, pero tenía una mamá él. ¿Sí? Sigo leyendo entonces. Y Jehová estaba con él, a donde quiera que salía prosperaba. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Oye, qué bien, ¿no? Esto me recuerda un pasaje de la Biblia que dice, Salmo 23, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por 4 días. Pero el bien y la misericordia me van a seguir a mí todos los días de mi vida, es lo que dice Salmo 23, que me van a seguir a mí todos los días de mi vida, el bien y la misericordia de Dios. O sea que no tengo que ir a buscarla por acá ni por allá, si me dicen en tal lugar, y tal profeta, y tal pastor, y tal iglesia, no tengo que ir a buscarla allá, porque ya la bendición de Dios me está siguiendo. Pero la bendición de Dios no nada más significa que todo va a ir tan bien que no voy a tener problemas, y ahí es donde empieza la situación difícil para Ezequías. En el 4º año de Ezequías, o sea, tenía ya 29 años, 25 más 4, 29, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió. Samaria es el pueblo del norte, y los israelitas, y la tomaron al cabo de 3 años. O sea, llevaron a todos con ganchos en las narices o en las orejas. Hacían un hoyo en las orejas, los amarraban les ponían ahí un colgante, argolla, y los iban a amarrar uno tras otro, y tenían todos que seguir amarrados, o si no de las narices, así los llevaban a presos. Ahorita ya nada más son de adorno los que se ponen cosas en las orejas, pero en ese tiempo eran humillación para ellos. Por cuanto no habían atendido la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto, y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. Entonces, este rey de Asiria derrotó al reino de Israel del norte, los hebreos del norte, y se los llevó prisioneros a todos diferentes lugares y los esparció por la tierra. Y ahora, ¿qué pasa con Ezequías? Aquí empieza la historia también interesante. A los 14 años del rey Ezequías, 14 años de haber reinado, subió Sennacherib, el otro rey, el que le siguió al otro anterior,
rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá. Judá es el pueblo que estoy hablando yo, los judíos del sur. Y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. El rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quinciales que él mismo, el rey Ezequías, había cubierto de oro, y los dio al rey de Asiria. Estaba haciendo cuentas. ¿Cuánto le estaban pidiendo por hacer esto? Era una cantidad ridículamente grande. Tan grande que aquí puse la cantidad que más o menos llegué a la conclusión: 120 millones en oro y 15 millones de plata en dólares, en oro y dólares en plata y dólares en plata, en oro. Sí. Cada talento de esos que está hablando ahí pesaba 30 kilos. Yo sé que era una medida también, una moneda que se utilizaba en el tiempo de Jesús, pero en ese tiempo era una medida de peso, y ese peso era más o menos como de 30 kilos cada talento. Imagínate cuánto vale un kilo de oro. Un kilo de oro posiblemente estará costando algo así como unos $150,000, si no es que está más. Y ahora multiplícalo por 30. Por eso estoy llegando a la conclusión de 120 millones, porque eran 30 y por 12, y hice las cuentas y más o menos eso fue lo que me salió. Mucho dinero. Hace poco escuché de una persona que le llegó una carta diciéndole: por causa de que estás aquí ilegalmente tienes que pagar casi $2 millones. Y el hombre dijo: ¿cómo voy a pagar esto? Es ridículo lo que me están pidiendo para que no me agarren preso. Cosas así están pasando en nuestros días. No estoy contando de otra ciudad, de otro pueblo, en nuestros días y hasta en nuestra iglesia. Es cantidades extraordinarias y ridículas. Ezequías decidió no confiar en Dios en ese momento. Como te digo, le iba bien, prosperaba, y dice la Biblia que hizo todo lo correcto y estaba haciendo lo bueno, y empiezan a traer problemas. ¿Y qué clase de Dios nos mete en problemas cuando estamos haciendo lo correcto? Uno puede pensar en eso. ¿Y cómo puedo sobornar al malo para que deje de molestarme? Pues doy todo lo que tengo y hasta desgarro el templo, hago gallitos para poder pagar allá, y no confiar en Dios, sino confiar en lo que yo puedo hacer. Yo le pido a mi vecino, yo le pido a mi hermano, yo le pido a mi tío, yo le pido a mi cuñado, yo le pido a todos. Y así, de esa manera me ahorro el problema, pero no sabemos que nomás estamos dándole vueltas al diablo, porque el diablo va a regresar. Y es lo que pasó. Dijo: ya me arreglé. Sí. 12 años después, el rey de Asiria envió contra el rey de Ezequías. 12 años después. Cuando dice después, cuando dice después nada más, parece que fue el mes siguiente, pero no. Aproximadamente pasaron de 10 a 15 años. Y ese después sucede ahí. El rey de Asiria envió contra el rey de Ezequías al Tartán, al Rabsaris y al Rabseses. Suena como narcotraficantes, ¿verdad? Así que te voy a enviar al Tartán, ¿sí? Entonces digo: uy, ¿quieres ir al Tartán? ¿No? El Rabsaris, te voy a enviar al Rabsaris si no te portas bien, ¿eh? Te va a ir a tu casa el Rabsaris. O va a ir el Rabsaces y te va a estar esperando en la entrada de la iglesia, ¿sí? O entrada del trabajo, o a la entrada de donde vas a ir a comer. Ahí te está esperando el Rabsaris. Y uno como que se asusta, ¿no?, con esos nombres. Okay, nuestros días tienen otros nombres. Se llama el ICE o la migra, ¿sí? Y uno dice: ¡ay, la migra! Y se pone a temblar. Y esos eran nombres no eran nombres, eran puestos. El comandante, el jefe del ejército asirio, te lo voy a mandar.
dice el rey Y te voy a mandar también al de espionaje. El Rabsaris era como el rey, el director de los eunucos, que tenía el control de toda la logística. Y te voy a enviar también al Rabsaces, que era como el vocero, el que hablaba, el que donde quiera que iba, hablaba en nombre del rey. Te voy a mandar a esos. Y se los envía con un gran ejército, no nada más esos tres personajes, que ya con el puro nombre ya uno se espanta, sino también en un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén, y subieron a Jerusalén. Laquis era donde estaba su gobierno de Asiria. Todo estaba rodeado. Jerusalén ya había perdido todas sus ciudades alrededor, nada más Jerusalén quedaba de pie, junto con su rey Ezequías y la gente que vivía ahí. Todas las demás ciudades de alrededor habían sido tomadas. Laquis era una ciudad de Judá y había sido tomada, una ciudad importante, y ahí es donde estaba teniendo su cuartel general este cosa. Y les dijo el Rabsaces, el vocero, decid ahora a Ezequías, y estoy enfatizando la palabra decid, díganle, háblenle, díganle a Ezequías, así, y no dice al rey Ezequías, nomás dice díganle a Ezequías, ni como rey lo tratan. Ya cuando te tienen dominado, ya te tratan como seres inferiores. Así dice el gran rey de Asiria. Ezequías, ni reyes, el gran rey de Asiria dice esto: ¿qué confianza en esta que te apoyas dices? Otra vez dices, la palabra dice, la enfaticé. Consejo tengo y fuerza para la guerra, mas ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? ¿Confías en ese báculo, en ese palo de caña cascada que es Egipto? Tal es el faraón rey de Egipto, que todos los que en él confían. Y si me dices, otra vez la palabra dices, decir, dicen, o sea, continuamente esa palabra enfatizándose. Nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios. ¿No es aquel cuyos altares has quitado el rey Ezequías? Tú los quitaste, Ezequías. ¿Por qué los quitaste si supuestamente confiabas en Jehová? Y Ezequías sabía que Jehová está en su templo, pero por eso había quitado todos los demás templos, y sabía que estaba en su templo, pero ellos decían, tú mismo lo derrotaste, tú mismo lo quitaste de tu pueblo. Ahora pues yo te ruego que des rehenes a mi señor, el rey de Asiria, y yo te daré 2,000 caballos. Le dice, dame 2 rehenes, o dame rehenes, y yo te voy a dar 2,000 caballos. Y se burla de él de esa manera, porque le dice, te voy a dar 2,000 caballos con sus carros, si tuvieras gente para montar en ellos, algo así. O sea, que no tiene ni 2,000 jinetes, le dice. Si te doy 2,000 carros, ¿qué le vas a hacer si no tienes ni jinetes? ¿Sí? ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho, palabra de este hombre. No, Jehová nunca le dijo nada, pero él está diciendo, Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. ¿Sí? ¿Qué sigue en esta historia? Entonces dijo Eliaquín, hijo de Hilcías, y Sebna a Joai y al Rabsaces, te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en la lengua de Judá, el hebreo, a oídos del pueblo que está sobre el muro. ¿Sí? Así como que dinos en inglés para que los que no saben inglés no nos entiendan. Nada más hablamos entre nosotros, tú y yo, en inglés, para que, porque si hablas en español todos van a entender, pero queremos que la gente no entienda, queremos nomás nosotros entender. Le dicen los representantes de Judá, y ellos dicen, no, quiero que todos escuchen esto. Y sigue hablando en hebreo. Clamó a gran voz en lengua de Judá, hebreo, y le dijo, oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey, no os engañe Ezequías, el rey, porque no os podrá librar de mi mano. Y no se haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. Safarbaim de Jena y de Iba, ¿pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios de todos los dioses de esta tierra ha librado su tierra de mi mano? Porque Jehová libre de mi mano a Jerusalén. Sí. Están ellos continuamente haciendo más miedo o dando más miedo a los judíos en aquel momento.
con dices, dijo, nos ha dicho, y esa palabra se conjuga varias veces, decir. Y sabes que muchas de las guerras se pueden ganar nada más diciendo. Cuba, por ejemplo, Fidel Castro ponía en la radio, está muy documentado, que desde la radio estaba continuamente diciendo, y ya ganamos aquí, y ya ganamos allá, y ya vamos con 1,000, y tenemos 50,000, y estaba aumentando sus números, diciendo, y cuando llegó a La Habana, los soldados de La Habana mejor se rindieron y se fueron de ahí porque no querían pelear con el gran ejército, que eran unos cuantos barbudos que le llamaban en aquel tiempo, nomás asustándolos con la radio, y así ganó Fidel Castro. Y aquí están haciendo lo mismo. Y eso es lo que nosotros también escuchamos, si es que escuchamos solamente las malas noticias. Y ya no lo dicen solamente en inglés, ya lo dicen en español. Sus anuncios ya no salen solamente en inglés, de que we will go after you y cosas así, sino dicen vamos por ti, y en español te lo dicen. Y en los canales de televisión públicos hispanos están usándolo ahora para asustar a la comunidad, y la comunidad tristemente escucha esos mensajes y vive con miedo. No es muy diferente lo que estaba pasando el rey Ezequías a lo que la comunidad hispana está pasando en nuestros días. Fíjate lo que pasó después. Cuando el rey Ezequías, en el capítulo 19, ya estoy entrando al siguiente capítulo, cuando el rey Ezequías lo oyó, ahora escuchó todo lo que estaban diciendo, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. ¿Qué hizo entonces? Rasgó sus vestidos. Era una expresión de duelo y aflicción profunda. Me está doliendo lo que estoy haciendo, lo que está pasando. Era un reconocimiento de la gravedad de la situación. Al rasgar sus ropas, Ezequías estaba mostrando públicamente que reconocía la magnitud de la situación en la que se encontraba. Y también demuestra humildad y arrepentimiento, porque no va a buscar cuánto dinero más le sobró del que ya había dado antes, sino va ahora a la casa de Dios. Hay una invocación a Dios. Y tiene acciones concretas después de eso. Y envió a Eliakim, a mayordomo, a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio. Cilicio era una especie de como costales de papas, no sé si saben cuáles son los costales de papas o de café, que son como ásperos. Ese se los ponían encima, no encima de la ropa, abajo de la ropa, que raspara la carne, que no estuvieran a gusto. No fue que se vistió como traje y corbata y salió a decir yo puedo con ellos, sino se vistió, rompió la ropa que tenía y se puso cosas bien ásperas para decir estoy sufriendo con el pueblo, estoy con ustedes, yo también estoy pasando dificultades, decía el rey. Ese día de angustia, de represión, dijo el versículo 4, quizás oirá Jehová tu Dios todas las palabras de Rabsaces, a quien el rey de los cielos, el Señor, ha enviado para blasfemar a Dios viviente y para vituriar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Vinieron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías, el profeta. ¿Sí saben que hay un libro que se llama Isaías en la Biblia? Tiene muchos capítulos, 66 capítulos, creo que. Ese es Isaías. Entonces, ¿qué hace Ezequías? Dos cosas importantes. Número uno, tres cosas. Se rasga y dice, esto es muy grave. Número dos, va al templo a pedir ayuda a Dios. Y número tres, quiere hablar, que Dios le diga una palabra y manda al profeta a pedirle ayuda. Yo te digo que hasta nuestros días esos profetas siguen vivos y siguen llamando a Isaías, y Jeremías, y Daniel, y Oseas, y Joel, y Amós, Abdías. ¿Y por qué no buscas al profeta también a los profetas?
Pero no nada más los profetas del Antiguo Testamento. Cuando alguien habla en nombre de Dios, es un profeta. Entonces los evangelios también son profecías, porque están hablando en nombre de Dios. Dios le dice lo que la gente debe de saber. Los evangelios son profecías. Las cartas de Pablo y de Pedro y de Santiago y de Juan son profecías. ¿Y por qué no buscas en las profecías? ¿Por qué no lees los salmos, que también son profecías, porque son palabra de Dios de su pueblo? Y llenas tu corazón de esperanza y de gozo y de saber que Dios está en control todavía. He aquí pondré yo en él un espíritu y él oirá rumor, dice Dios. Volverá a su tierra y haré que caiga espada. Y regresando, Ramsés se halló el rey de Asiria combatiendo contra Libna, porque oyó que se había ido de Laquis y oyó decir que Tiraca, otro rey de Etiopía, había venido a pelear contra él, y él fue a defenderlo. Y aunque se fue, mandó un grupo que le dice: no te engañe tu Dios en quien confías, le dice el rey a Ezequías, no te engañe tu Dios. Y ahí mete el nombre de Dios. Y cuando unas personas meten el nombre de Dios en algo que Dios no hizo, Dios se molesta y lo toma como una ofensa personal. Yo sé que escuchamos también dentro de las noticias que algunos de la gente que está oprimiendo a los débiles están mencionando el nombre de Dios, están hablando el nombre de iglesias pero cuando ellos hacen eso para oprimir a otros necesitados, creo que están metiéndose en problemas con Dios mismo, y Dios va a responder todo lo que están diciendo. Ve aquí, tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria, de todas las tierras destruyéndole. ¿Y escaparás tú?, le pregunta el rey. ¿Sí? ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones de mis padres, destruyeron todo esto? Gozán, Aram, Resef y los hijos de Edén que estaban en Telazar. ¿Dónde está el rey de Amad, el rey de Apafat, el rey de las ciudades Safarbaín, de Jena, de Iba? ¿Dónde están todos esos dioses? Y Dios le responde, mira, cuando tú dices que dónde estaban esos dioses, yo te mandé a ti. Cuando dices que se secó el río de Egipto, yo te mandé a ti y yo estaba ahí. Y es que es más, se lo escribe y se lo da al rey Ezequías con cartas. Y esas cartas, estaba tan afligido Ezequías que las trae al templo y las extiende sobre el altar. Y dice: Dios, ¿qué puedo hacer con esto? Que el hombre aquel me está diciendo que él venció y que ganó y que hizo. ¿Qué puedo hacer con eso? Sí. Ya no voy a leer porque ya quiero terminar mi sermón. Sí. Solamente lo voy a explicar lo que pasó. Sí. Y cuando tengas un problema así, sí, puedes ir con el abogado. Pero ¿por qué no vienes al altar también de Dios? Y traes tus cartas y las pones en el santuario y le dices al Señor: ¿qué puedo hacer ahora, Señor? ¿Cómo me puedes ayudar? ¿Cómo me puedes proteger? ¿Cómo me puedes bendecir? Porque estoy haciendo lo correcto, estoy haciendo lo bueno. He hecho todo lo que me dijiste y mira lo que me está pasando ahora. ¿Por qué no poner nuestra confianza en Dios y las cartas que nos lleguen a mandar y enviar y recibir, por qué no traerlas a la casa de Dios? La historia continúa. Entonces Dios le promete a él, por medio de Isaías, que ese pueblo se va a regresar a su casa. Y eso fue lo que sucedió. Sí, ese pueblo se regresó a su casa. Déjame decirte cómo fue salvada. Sí. Al oír: y tendré esa señal de Ezequías. Dice: tú estás todo preocupado de lo que va a pasar, pero te voy a decir una cosa importante, le dice Dios a Ezequías. Ahorita los asirios tienen completamente rodeado a Jerusalén y los campos no están nadie cosechando, ni está sembrando, ni está pasando nada. Pero este año, le dice el Dios a Ezequías, no vas a sembrar, pero vas a comer de lo que está en el campo. Y el siguiente año también vas a cosechar de lo que está en el campo sin que tú hayas sembrado nada. Y esto va a ser una señal para ti. Yo voy a proveer para ti.
Nos preocupamos de qué vamos a comer, dónde vamos a trabajar, qué vamos a tener. Y Dios nos puede dar esa palabra: yo voy a estar contigo y voy a progresarte, voy a darte el alimento. ¿Sabes que uno de los tiempos donde Dios bendijo más a esta iglesia económicamente fue en el tiempo del COVID? Pero si no recogíamos ofrenda, si no había nadie llegando a la iglesia para dar ofrenda, ¿cómo? Pues de alguna manera u otra Dios me envió dinero aquí. Y yo lo que hice en este caso, tomé la decisión de darle, me parece que estaba dando algo así como $200 a cada persona, o $400 a cada persona que se enfermaba del COVID. Ibas a su casa y le daba un cheque. Porque el Señor bendijo a la iglesia tanto que podían bendecir a los hermanos. Y yo también seguía promoviendo eso. Miren, ayúdenos y yo voy a ayudar a la gente que nos necesita, que no tiene seguro social para pedir del gobierno, que no recibe. Ayúdenme y yo voy a ayudar. Y Dios bendijo esta iglesia de tal manera que la iglesia pudo bendecir a mucha gente de esta congregación. Porque cuando hay más necesidad, Dios también abunda en la bendición. Dios lo puede hacer. ¿Sí? ¿Qué pasó con ellos? Ese es el final. ¿Sí? ¿Qué pasó? Dice la Biblia que Dios mandó un ángel. Y ese ángel llegó a los ejércitos asirios. Y un solo ángel mató a 185,000 asirios en una noche. Hay un escritor llamado Heródoto, que era un escritor de los griegos, que le quiso poner un poquito más de explicación lógica a esto. Y él escribió en sus diferentes anales que hacían que vinieron una plaga de ratas al pueblo, al ejército asirio. Las ratas se comieron su comida y trajeron la plaga a ellos y se fueron muriendo uno tras otro hasta llegar a 185,000 y por eso se fueron de ahí y no llegaron a conquistar a nadie. Pero la Biblia dice que mandó Dios un ángel y 185,000 murieron en una sola noche. Yo no espero que Dios mate a nadie por esto que está pasando. Yo espero que Dios permita mejor que se arrepienta la gente que está tratando de destruir a otros sin ninguna razón y podamos ver la bendición de Dios y podamos ver que Dios protege a su pueblo, que Dios está con nosotros, que no nos ha olvidado, que Dios sigue estando en su trono, que nadie lo va a quitar de ahí, que podemos venir ante su altar y clamar delante de Dios y decir: mira mi preocupación, Señor, ayúdame en esa preocupación que tengo, y Dios va a escuchar su oración. Y no nada más va a ir a buscar un abogado y mientras más importante y más te cobre, piensas que vas a estar más seguro. No, mejor ven a buscar de Dios. Y Dios va a estar aquí para escucharte. Eso fue la historia de Ezequías. Todavía falta otra mitad, pero es que no lo voy a contar hoy. Solamente quiero terminar con otra pequeña historia, pequeñita nomás. En 1517, me parece que fue, el 30 de octubre, que ya se va a llegar a la fecha, ¿sí? Un monje, sacerdote, pegó en una iglesia unas tesis, 95 tesis. Ese hombre se llamaba Martín Lutero. Y ahí reclamaba que por qué, si es que realmente el Papa tiene autoridad para perdonar pecados, ¿por qué no perdona pecados nada más por buena caridad y no cobrando dinero? En ese tiempo se cobraba la salvación. Si alguien quería que sus pecados sean perdonados, le costaba tanto. Y se los daban documentado con la firma del Papa. Pecados pasados y también futuros. Entonces tenías licencia para hacer lo que se te diera la gana porque ya tenías los pecados todos perdonados y asegurados. Y no nada más eso, podías sacar a tu abuelito, a tu tío, a tu mamá, a todos del purgatorio y tenías que pagar por cada uno de ellos. Se vendía la salvación. Lutero protestó por eso. Lo llamaron a un concilio, ahí le dijeron: arrepiéntete de todo lo que dijiste. Dice: pero es el evangelio que está por eso en pie, ¿cómo puedo ir contra el evangelio de Dios? Y le dijeron: pues si no te arrepientes te quemamos. Y este hombre dijo: pues déjeme pensarlo. Y al siguiente día llegó y dice: no me puedo arrepentir, que Dios tenga misericordia de mi alma.
y ya lo iban a quemar, pero unos príncipes protestantes luteranos lo sacaron de ahí y lo escondieron. Estuvo escondido por un par de años. En esos años que estuvo escondido, tradujo la Biblia del latín, que normalmente la gente educada solamente podía escuchar, al alemán, que la gente podía leer, gente común de cualquier lugar. Y a él lo andaban persiguiendo la Iglesia Católica. No podía estar en un solo lugar sin seguridad de soldados alrededor protegiéndolo, porque la Iglesia Católica lo quería matar. No lo quería deportar nada más, no lo quería mandar a otro país, no lo quería regresar a su propio lugar, lo quería quemar. Y en ese tiempo compuso un canto. El canto se llama Castillo fuerte es nuestro Dios. Y ese canto, hasta el tiempo que yo era pequeño, se cantaba en las iglesias. Y yo voy a tratar de cantarlo para que sepan qué decía él. Nada más una estrofa, porque son 5 estrofas. Y yo no soy tan buen cantante, entonces no voy a cantar una estrofa. ¿Sí? Pero para que vean que la persecución, el odio por las cosas espirituales y la vida cristiana continuamente están en batalla, y nosotros estamos ahí en medio. Y así como Lutero también se puso en la brecha y empezó a hacer la voluntad de Dios, así yo espero que nosotros lo podamos hacer. Si después de estos cantos que vamos a entonar, alguien quiere pasar al frente y decirle al Señor: Señor, quiero ponerme en tus manos, yo le invito para que lo haga. Y si quiere pasar aquí al frente y arrodillarse y poner su necesidad en las manos de Dios, cuando termine este canto puede pasar y vamos a orar por ustedes. Ese canto dice así más o menos. Nada más ayúdame al principio, hermano, porque no entono bien.